juegos peligrosos. Introducción. En la oscuridad de la noche, en una ciudad que nunca duerme, se están gestando secretos mortales y juegos peligrosos. En medio de la intriga y el misterio, un grupo de desconocidos se encuentra atrapado en una red de conspiraciones, donde la verdad es un arma afilada y la traición acecha en cada esquina. ¿Quién sobrevivirá a estos juegos mortales? ¿Quién será el cazador y quién la presa? Prólogo. Cuando los juegos peligrosos comienzan, las reglas se rompen y las vidas están en juego. Un misterioso anfitrión, conocido solo como el maestro de los juegos, reúne a un grupo diverso de personas, aparentemente sin relación alguna, en una mansión remota. Cada uno de ellos carga con sus propios secretos y demonios. Lo que parecía un fin de semana de lujo se convierte rápidamente en una pesadilla mortal. Cada movimiento que hacen es observado, cada decisión que toman puede ser su última. En este mundo de sombras y engaños, solo los más astutos y resilientes sobrevivirán. Índice. Parte primero. El comienzo de los juegos. Capítulo 1. El misterioso invitado. Capítulo 2. La mansión de los horrores. Capítulo 3. El pacto de supervivencia. Capítulo 4. El primer desafío. Capítulo 5. Alianzas y traiciones. Capítulo 6. El enigma del maestro de los juegos. Parte segundo. Secretos enterrados. Capítulo 7. La habitación prohibida. Capítulo 8. El pasado oscuro de Amanda. Capítulo 9. El enigma de la habitación 7. Capítulo 10. Las cartas sobre la mesa. Capítulo 11. Un giro inesperado. Capítulo 12. La revelación de los archivos. Parte tercero. Enfrentando demonios internos. Capítulo 13. El juicio de la culpa. Capítulo 14. Las sombras del pasado. Capítulo 15. La confesión de David. Capítulo 16. El dilema de Elena. Capítulo 17. El juego de las verdades. Capítulo 18. La traición de Lucas. Parte cuarto. La caza comienza. Capítulo 19. El segundo desafío. Capítulo 20. La carrera contra el tiempo. Capítulo 21. El secreto de la sala de espejos. Capítulo 22. La alianza de sobrevivientes. Capítulo 23. La amenaza en la oscuridad. Capítulo 24. La muerte de un jugador. Parte V. El laberinto mortal. Capítulo 25. El tercer desafío. Capítulo 26. El laberinto de pesadilla. Capítulo 27. Secretos en las sombras. Capítulo 28. El trágico destino de Sarah. Capítulo 29. La verdad sobre el maestro de los juegos. Capítulo 30. La carrera contra la muerte. Parte sexto. La batalla final. Capítulo 31. El enfrentamiento en el jardín. Capítulo 32. El último desafío. Capítulo 33. La traición definitiva. Capítulo 34. El sacrificio de Emma. Capítulo 35. La venganza de Amanda. Capítulo 36. El epílogo mortal. Parte séptimo. El desenlace. Capítulo 37. La verdad revelada. Capítulo 38. El maestro de los juegos revelado. Capítulo 39. La huida desesperada. Capítulo 40. La última oportunidad. Capítulo 41. La redención de Lucas. Capítulo 42. El sacrificio de David. Parte octavo. El final del juego. Capítulo 43. La confrontación final. Capítulo 44. El destino de Elena. Capítulo 45. El secreto final. Capítulo 46. El legado de los juegos. Capítulo 47. El epílogo oscuro. Capítulo 48. El último suspiro. Capítulo 49. Los juegos peligrosos nunca terminan. Capítulo 50. Un nuevo comienzo. El comienzo de los juegos. Capítulo 1. El misterioso invitado. La lluvia golpeaba las ventanas de la limusina negra mientras avanzaba por el camino sinuoso que llevaba a la mansión. El conductor, un hombre de rostro imperturbable, no había dicho una palabra desde que recogió a los pasajeros en el aeropuerto. En el interior del vehículo, 4 personas se miraban con cautela, sus ojos cargados de expectación y nerviosismo. Amanda, una mujer de negocios exitosa con un pasado oscuro, se pellizcó el puente de la nariz, tratando de calmar los latidos de su corazón. Al lado de ella, David, un abogado con un carácter fuerte, miraba por la ventana como si esperara encontrar una señal que los hiciera dar media vuelta. Elena, una estudiante universitaria de aspecto frágil, jugueteaba con un mechón de cabello mientras Lucas, un experto en tecnología con una mirada calculadora, sostenía un pequeño dispositivo en su mano, aparentemente analizando la limusina. La mansión a la que se dirigían era legendaria por su opulencia y misterio. Se decía que pertenecía a un millonario excéntrico que había desaparecido hace años sin dejar rastro. Nadie sabía quién era el actual propietario, pero todos habían recibido la misma invitación. Una tarjeta dorada con un enigmático mensaje que simplemente decía: el maestro de los juegos los invita a participar en una experiencia única. La recompensa es incalculable, pero el costo del fracaso es la vida misma. La limusina se detuvo frente a las enormes puertas de hierro de la mansión. El conductor abrió la puerta y Amanda fue la primera en salir, seguida por los demás. La lluvia había cesado, pero la oscuridad de la noche era impenetrable. Las luces de la mansión brillaban como faros en medio de la niebla. Un mayordomo uniformado los recibió en la entrada y los condujo a un lujoso salón donde otros invitados se encontraban reunidos en un
tenso silencio. Cada uno de ellos portaba la misma expresión de incertidumbre y desconfianza. Cuando todos estuvieron presentes, las luces se atenuaron y un holograma del maestro de los juegos apareció en el centro de la habitación. Su voz resonó en la estancia, fría y amenazante. Bienvenidos, mis queridos invitados. Hoy comienza un juego en el que solo los más astutos y valientes sobrevivirán. Las reglas son simples. Seguir mis instrucciones y enfrentar los desafíos que les presentaré. Quienes fracasen, pagarán con sus vidas. Quienes triunfen, serán recompensados más allá de sus sueños más salvajes. Los juegos han comenzado. Que comience la caza. El holograma se desvaneció, dejando a todos los presentes en un silencio helado. En ese momento, supieron que habían entrado en un mundo de juegos peligrosos del cual no había vuelta atrás. Capítulo 2. La mansión de los horrores. El anfitrión había desaparecido y, en su lugar, solo quedaba la incertidumbre y el miedo. Los invitados se miraron entre sí, buscando respuestas que nadie podía proporcionar. Estaban atrapados en una mansión que se cernía sobre ellos como un gigante oscuro y misterioso. La habitación en la que se encontraban era tan lujosa como inquietante. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos, los muebles eran piezas de arte que parecían observar a los presentes con ojos invisibles. Las sombras parecían cobrar vida en cada rincón, y el silencio era opresivo. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó David, con la voz tensa. Miró a su alrededor, buscando una vía de escape que no existía. Amanda, nerviosa pero decidida, se acercó a una de las ventanas y trató de abrirla. Estaba sellada. No hay salida por aquí, murmuró. Elena se aferró a su brazo, temblando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Lucas, el experto en tecnología, sacó su dispositivo y comenzó a escanear la habitación en busca de cámaras u otros dispositivos de vigilancia. Tenemos que encontrar alguna pista sobre lo que está sucediendo. Alguien nos está observando. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, Lucas frunció el ceño. No hay señales de cámaras ni micrófonos. Parece que estamos completamente solos. Amanda se volvió hacia los demás, su mirada firme. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto y cómo salir de aquí. No podemos quedarnos de brazos cruzados. David asintió. Tienes razón. No sabemos qué juegos peligrosos nos esperan, pero debemos estar unidos si queremos sobrevivir. Decidieron explorar la mansión en busca de pistas y respuestas. Cada habitación que encontraron era más extraña y misteriosa que la anterior. Puertas que no llevaban a ninguna parte, pasillos que parecían cambiar de forma y retratos que parecían seguirlos con la mirada. Mientras avanzaban por los oscuros pasillos, Amanda se detuvo de repente. ¿Escucharon eso? Los demás se callaron y escucharon. Un ruido tenue, como el susurro de voces distantes, llegó a sus oídos. Alguien estaba hablando, pero no podían determinar de dónde provenía el sonido. Continuaron avanzando hacia el origen del ruido, cada vez más convencidos de que estaban en una mansión embrujada por fuerzas oscuras y misteriosas. Los juegos peligrosos habían comenzado, y lo peor aún estaba por venir. Capítulo 3. El pacto de supervivencia. Los cuatro intrépidos invitados, Amanda, David, Elena y Lucas, finalmente llegaron al salón principal de la mansión, donde la fuente del susurro de voces se hizo evidente. Delante de ellos, una enorme mesa rectangular de madera maciza estaba cubierta de platos de plata y copas de cristal tallado, pero lo más llamativo eran las personas que ocupaban los lugares a su alrededor. Una docena de personas, tan confundidas y asustadas como ellos, se habían reunido en la mesa. Cada una tenía una expresión de desconcierto en el rostro, y algunas estaban murmurando entre ellas en un intento de descifrar lo que estaba sucediendo. Era evidente que todos habían recibido la misma invitación ominosa. Amanda dio un paso adelante, tratando de mantener la calma. Hola, ¿alguno de ustedes sabe lo que está pasando aquí? Un hombre de mediana edad con un aspecto cansado levantó la vista. Nadie sabe nada. Todos hemos sido arrastrados a esta pesadilla sin sentido. David se unió a la conversación. ¿Alguien ha visto al anfitrión o al maestro de los juegos? El grupo negó con la cabeza en un coro unánime. Nadie había visto a la persona detrás de esta macabra farsa. Lucas interrumpió. Tenemos que hacer algo al respecto. Si no encontramos una forma de salir de aquí, podríamos estar atrapados en estos juegos peligrosos para siempre. Elena, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Tengo la sensación de que debemos trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de todo esto. Amanda asintió. Tienes razón. Si queremos sobrevivir a esta pesadilla, debemos ser astutos y unidos. Hagamos un pacto de supervivencia. Compartiremos información y nos ayudaremos mutuamente. El grupo asintió con determinación y, en ese momento, se forjó un vínculo entre ellos. Sabían que estaban en un juego mortal, y su única esperanza de sobrevivir era mantenerse unidos y resolver los misterios de la mansión. Mientras discutían su próximo paso, las luces parpadearon brevemente, y una risa siniestra llenó la habitación. Todos se volvieron hacia la fuente del sonido, pero no encontraron nada más que un eco inquietante. David apretó los puños. No tenemos tiempo que perder. Debemos explorar esta mansión
mansión, descubrir quién está detrás de todo esto y encontrar una forma de salir. El juego ha comenzado, y solo los más astutos sobrevivirán. Con el pacto de supervivencia sellado, el grupo se embarcó en una búsqueda desesperada de respuestas en la mansión de los horrores, decididos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara en su lucha por la supervivencia. Capítulo 4. El primer desafío. Después de su pacto de supervivencia, Amanda, David, Elena y Lucas comenzaron a explorar la mansión con determinación. Cada habitación que descubrían era un enigma en sí misma, pero sabían que debían avanzar si querían encontrar respuestas y escapar de los juegos mortales que se les habían impuesto. Encontraron una sala de estar con una chimenea ardiente, donde una nota en el suelo atrajo su atención. Amanda la recogió y la leyó en voz alta. El primer desafío comienza en la biblioteca. La clave para la supervivencia se encuentra en las páginas de un antiguo libro. La biblioteca se convirtió en su siguiente destino. Cuando entraron, quedaron impresionados por la vasta colección de libros que llenaba las estanterías. Sin embargo, un detalle en particular capturó su atención. Una edición antigua y polvorienta del arte de la guerra de Sun Tzu, que estaba abierta en un pedestal en el centro de la habitación. Lucas se acercó y comenzó a hojear el libro. Creo que esto es lo que estamos buscando, dijo mientras señalaba un pasaje subrayado en rojo. El pasaje decía: en la guerra, el engaño es una herramienta poderosa. A menudo, la victoria se logra no solo a través de la fuerza, sino también a través de la astucia y la estrategia. David frunció el ceño. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra situación? Elena miró alrededor de la biblioteca y notó un rompecabezas en el suelo. Era un tablero de ajedrez con piezas de marfil y ébano dispuestas en una configuración inusual. Amanda se acercó al tablero y miró el mensaje tallado en el marco. Decía: la partida de ajedrez ha comenzado. ¿Quiénes serán los jugadores y quiénes serán las piezas? Lucas, con una chispa de comprensión en sus ojos, miró el libro de Sun Tzu y el tablero de ajedrez. Creo que estamos ante nuestro primer desafío. Tenemos que ser astutos y estratégicos para superarlo. David asintió. Si somos los jugadores, ¿quiénes son las piezas? ¿Y cómo usamos el engaño para ganar? Elena se acercó al tablero y comenzó a mover las piezas, siguiendo un patrón de movimientos que recordaba de una partida de ajedrez en la que su abuelo la había enseñado a ser astuta. A medida que movía las piezas, las luces en la biblioteca comenzaron a parpadear, y el suelo tembló ligeramente. Amanda se dio cuenta de que estaban siendo observados. Estamos siendo evaluados, dijo en voz baja. Tenemos que pensar en esto como un juego de ajedrez y usar el engaño para ganar. Los cuatro se unieron a Elena en la partida de ajedrez, moviendo las piezas con astucia y estrategia, tratando de engañar a su oponente invisible. Cada movimiento que hacían parecía estar conectado con las palabras de Sun Tzu sobre el engaño como una herramienta poderosa. El tablero de ajedrez comenzó a girar lentamente, y finalmente, se abrió un pasaje secreto en la pared. Habían superado su primer desafío. David sonrió triunfante. Hemos ganado esta partida, pero no podemos bajar la guardia. Los juegos peligrosos acaban de comenzar, y no sabemos qué nos espera a continuación. Capítulo 5. Alianzas y traiciones. El pasaje secreto los llevó a una habitación oscura y lúgubre que olía a humedad y decadencia. Las antorchas parpadeantes en las paredes revelaron un espacio lleno de estatuas de mármol, algunas de ellas cubiertas de telarañas y polvo. Pero lo que más llamó la atención fue una mesa en el centro de la habitación, sobre la cual yacían varias máscaras de porcelana. David tomó una de las máscaras y la examinó con cuidado. ¿Qué diablos hacen estas máscaras aquí? Lucas levantó otra máscara y la observó detenidamente. Podrían ser parte del siguiente desafío. Tal vez debemos usarlas de alguna manera. Amanda, cautelosa, se acercó a una estatua y notó una placa en su base. Miren esto, parece un enigma. En la danza de sombras, solo aquellos con las máscaras adecuadas encontrarán el camino hacia la verdad. Elena miró las máscaras con preocupación. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos que usar estas máscaras y bailar o algo así? David negó con la cabeza. No estamos aquí para una fiesta, esto es parte de los juegos peligrosos. Debemos ser cuidadosos y pensar antes de actuar. Lucas recogió una de las máscaras y la sostuvo frente a su rostro. Creo que no tenemos otra opción. Debemos usar las máscaras y seguir las pistas. Pero asegurémonos de estar preparados para cualquier cosa. Los cuatro se pusieron las máscaras, cada una de ellas representando una expresión diferente. Alegría, tristeza, ira y miedo. Con las máscaras en su lugar, comenzaron a explorar la habitación en busca de pistas. De repente, las luces parpadeantes crearon sombras danzantes en las paredes, y una música misteriosa comenzó a llenar la habitación. Era como si estuvieran en medio de una danza macabra de sombras. La placa en la estatua había cobrado vida. Siguiendo las indicaciones de la placa, los cuatro comenzaron a moverse por la habitación, imitando las expresiones de las máscaras que llevaban puestas. Bailaron al ritmo de la música, sus sombras proyectadas en las paredes formando una coreografía extraña y perturbadora. De repente, una puerta secreta se abrió en una de las paredes, revelando un pasaje
pasillo oscuro. Las luces se atenuaron y las sombras los guiaron hacia el siguiente desafío. Mientras avanzaban por el pasillo, Amanda miró a los demás a través de su máscara y dijo: esto está lejos de ser una fiesta, pero si queremos sobrevivir, debemos mantenernos unidos y confiar en nuestras alianzas. No podemos permitir que los juegos nos dividan. David asintió, pero sus ojos reflejaban una profunda desconfianza. En los juegos peligrosos, las alianzas se forjarían y se romperían, y todos debían estar preparados para enfrentar las traiciones que vendrían. La mansión escondía más secretos y desafíos mortales, y solo el tiempo revelaría quiénes serían los verdaderos jugadores en este juego siniestro. Capítulo 6. El enigma del maestro de los juegos. El pasaje oscuro los llevó a una sala iluminada por candelabros antiguos que colgaban del techo alto. En el centro de la sala, una figura encapuchada se erguía sobre un pedestal de mármol. La figura estaba inmóvil, pero una risa siniestra llenó la habitación mientras se acercaban. Amanda, David, Elena y Lucas intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que este era un momento crítico en los juegos peligrosos, y cualquier decisión que tomaran podría tener consecuencias mortales. La figura encapuchada finalmente habló con una voz distorsionada. Bienvenidos, valientes jugadores. Han llegado lejos, pero el camino aún es largo. Para avanzar, deben resolver un enigma. El enigma se presentó en forma de una serie de símbolos extraños grabados en el pedestal de mármol. Parecían jeroglíficos antiguos y no tenían ningún significado aparente. Lucas, siempre el experto en tecnología, sacó su dispositivo y comenzó a escanear los símbolos en busca de pistas ocultas. Creo que estos símbolos son una clave para algo más. Debemos descifrar su significado. Mientras Lucas trabajaba en el enigma, Amanda miró alrededor de la sala y notó un reloj de arena gigante en una esquina. Las motas de arena dorada caían lentamente de un extremo al otro. El tiempo está en marcha, chicos. Debemos resolver esto antes de que se agote. Elena, nerviosa pero decidida, comenzó a estudiar los símbolos con más atención. Tal vez estos símbolos tienen algún significado histórico o cultural, algo que podamos relacionar. David se acercó al pedestal y comenzó a mover las piezas, tratando de encontrar una combinación que tuviera sentido. Debemos trabajar juntos en esto. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Después de un intenso trabajo en equipo, finalmente descifraron el enigma. Los símbolos representaban las fases de la luna en orden ascendente, desde la luna nueva hasta la luna llena. La figura encapuchada sonrió bajo su capucha. Han demostrado ser dignos de avanzar. Pero recuerden, solo aquellos que puedan resolver los enigmas de este juego alcanzarán la victoria. La verdad detrás de los juegos peligrosos se acerca. El pedestal se abrió, revelando un pasaje subterráneo que los invitados decidieron explorar. A medida que descendían por las escaleras, el enigma del maestro de los juegos comenzó a desvelarse lentamente, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Mientras avanzaban por las profundidades de la mansión, Amanda miró a los demás y se preguntó quién estaba detrás de estos juegos mortales y cuál era el propósito detrás de esta pesadilla. La verdad estaba cerca, pero también lo estaban los peligros que acechaban en cada esquina de la mansión de los horrores.